Bueno, pues vamos a ir empezando con la tercera edición de No Solo Fruta. El primer tema de hoy que tenemos apuntado es el tema de la fibra. ¿Qué pasa con la fibra? ¿Por qué creo que es importante comentar un poquito sobre el tema de la fibra? Es un nutriente esencial, para empezar, ¿de acuerdo? La fibra es un nutriente que debemos comer todos los días. Y ahora vamos a ver un poquito mis impresiones que he tenido. Estoy haciendo, varias cositas que no puedo comentaros todavía. Y estoy ahora mismo con una parte de la fibra. Y bueno, pues estoy investigando un poquito sobre ella, un poquito más de lo que ya sabía. Y bueno, pues hay unos datos muy preocupantes, algunos de ellos, el tema de la fibra, que creo que ahora os voy a contar cuáles son. Pero son preocupantes porque es gracioso. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bueno, pues comentábamos el tema de la fibra. Como digo, he estado investigando un poquito sobre ella, un poquito más de lo que ya sé. Y es curioso el tema de la fibra. Porque tenemos, ¿qué tal, Yasiel? Con el tema de la fibra tenemos que a casi nadie le preocupa. O sea, es decir, hablamos, ¿no?, las proteínas. Es lo único de las proteínas, es el único nutriente que nos importa, ¿no? Cuando comemos lo que comamos, sea lo que sea. Lo primero que te preguntan es de dónde sacar las proteínas, o si llegas al mínimo de proteínas, o si tomas suplementos de proteínas. Como nutriente único en este planeta, sin importar grasa, sin importar carbohidratos, sin importar nada más. Pero lo más curioso es que, por lo menos en las poblaciones en las que yo convivo, que ahora mismo es en España, la deficiencia de proteínas es algo extremadamente raro. Es algo que es casi imposible que te pase. Es decir, si te pasa que tienes una deficiencia de proteínas, es porque tienes deficiencia de todos los nutrientes, incluido proteínas. Y además, lo más curioso, lo más gracioso, es que nadie sabe, o casi nadie sabe, cómo se llama la deficiencia de proteínas. ¿Vale? De hecho, pregunto si alguien sabe, que escriba por aquí qué es la deficiencia de proteínas. ¿Cómo se llama la deficiencia de proteínas? Y bueno, pues ya lo voy diciendo, se llama Kwashiorkor. Kwashiorkor es el nombre que tiene la deficiencia de proteínas, con K y con W. Como veis, es un nombre súper extraño que a lo mejor casi nunca lo habéis oído, porque es prácticamente imposible que nos pase. Sin embargo, la deficiencia de fibra sí que es mucho más común y se llama estreñimiento a primera vista, y es bastante común el estreñimiento en nuestra sociedad, sobre todo las sociedades que tienen a mano productos procesados o muchos productos animales. ¿Por qué digo los productos animales? Porque otra pregunta que también os voy a hacer, que también la hago mucho en las conferencias, es ¿dónde está la fibra? O sea, ¿qué alimentos tienen fibra? Y bueno, pues hay respuestas de todo tipo en general con el tema de la fibra. Y es gracioso porque cuando hablamos de fibra, hablamos que la fibra, la única fuente de fibra en nuestra alimentación son los productos vegetales. Por definición, los productos animales no tienen ninguna fibra. Ni los huevos, ni los lácteos, ni la carne, ni el pescado, ni el pollo, ni el pavo. Ningún producto animal tiene fibra. Con lo cual, ya partimos de la base de que si comemos muchos productos animales, obviamente estaremos con una carencia tremenda de fibra. Pero además, lo más gracioso del tema de la fibra es que, como digo, nadie habla de ella. Siempre hablamos de las proteínas como único nutriente en este planeta. Y sin embargo, nadie habla... ¿Qué tal, Feumbe? ¿Cómo estáis? Nadie habla, sin embargo, del tema de la fibra, ¿no? En este caso. Y bueno, pues efectivamente aquí comentan que mucha gente que no va casi al baño, que lleva una semana sin ir al baño. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Y bueno, pues efectivamente es un problema muy extendido, muy extendido. De hecho, los datos, o sea, esto no es invenciones mías, los datos oficiales de España, en este caso en España, son que la población española no llega al mínimo de fibra. O sea, entre 95 y 98% de la población española no llega al mínimo de fibra recomendado. Dicho de otra manera, entre el 2 y el 5% de la población española llega al mínimo de fibra. Y sin embargo nos preocupan las proteínas. Cuando el hecho es que nadie tiene deficiencia de proteínas. O sea, a casi nadie le falta proteínas en su alimentación. Y sin embargo la fibra, que es un nutriente esencial, es lo más común que tengamos deficiencias de fibra, ¿de acuerdo? ¿Cuánta fibra necesitamos?
Bueno, hemos hablado de dónde está. La fibra está en los productos vegetales enteros. Es importante que sea la palabra entero, integral. Integral viene de íntegro, íntegro con todas sus partes. Y, por ejemplo, podemos comer, imaginaros, patatas fritas, Coca-Cola, que eso, vegetal, bueno, de laboratorio, pero bueno, vegetal. Pero claro, no tiene fibra. ¿Vale? Es importante también desgranar esta parte y hablar que hay que comer vegetales enteros, con todas sus partes. Siempre que podamos, con todas sus partes. Y ahí está la fibra, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuánta fibra necesitamos? ¿Cuánta fibra necesitamos? En general, la recomendación es, abiertamente, 23 gramos aproximadamente de proteína que necesitamos. Esa es la recomendación mínima. O sea, la recomendación mínima es comer unos 23 gramos mínimo de fibra al día. Mínimo. Que es un número súper bajito, que ahora veremos también porque me parece un número muy bajo, que debemos superarlo con creces. Y como digo, vuelvo a decir el dato, el 95% de la población española, 95-98% de la población española no llega a 23 gramos de fibra al día. ¿Qué pasa cuando no comemos fibra? Obviamente está el estreñimiento, que es un problema muy grave. Además, se ha visto que hay un montón de enfermedades que se ven favorecidas por la falta de fibra. Y al contrario, cuando tenemos una cantidad, un aporte de fibra bueno, un aporte de fibra que pasa el mínimo recomendado, hay un montón de enfermedades que se reducen. Por ejemplo, cáncer de mama, por ejemplo, cáncer de colon, tremendamente relacionado con la falta de fibra. Pues vamos a empezar a comer más vegetales, que están repletos de fibra, y vamos a empezar a reducir productos animales, que ningún producto animal, como hemos visto, lleva fibra. Por definición, ningún producto animal lleva fibra, y todos los vegetales enteros, con todas sus partes, están repletos de fibra. Como decía, el mínimo recomendado son 23 gramos al día de fibra. Y muy poquita gente en España llega a ese mínimo de fibra. Con lo cual, dejemos de lado esa especie de, no sé, de adicción o de miedo al tema de falta de proteínas, cuando lo que realmente deberemos estar hablando es de la fibra, no de las proteínas, ¿vale? ¿Y por qué digo que los 23 gramos de fibra recomendados al día como mínimo me parece un número de risa, o sea, un número bajísimo? Porque, por ejemplo, las poblaciones más longevas del mundo, por ejemplo, la gente de las zonas azules, que sabéis que son gente que vive 90 a 100 años perfectamente, de salud, sin ningún problema, comen aproximadamente unos 90 gramos de fibra al día. ¿Vale? O sea, vuelvo a poner los números. En España 23 gramos es el mínimo recomendado, muy poquita gente llega, muy poquita, entre 2 y 5% nada más, pero la gente más saludable del planeta come unos 90 gramos de fibra al día. O sea, estamos hablando que comen aproximadamente 4 veces más de la fibra que comemos en España. Unos pocos que llegamos a ese mínimo. Con lo cual, el problema no es la proteína, el problema es la fibra. Vamos a empezar a hablar de alimentos con fibra, ¿de acuerdo? Insisto muchísimo esto en la consulta porque me viene muchísima gente obsesionada con dónde sacar las proteínas del mundo vegetal, cuando lo más preocupante es la fibra, y si llegas a tu mínimo de fibra, a tu mínimo de calorías al día, vas a llegar de sobra a tus proteínas diarias, sin ningún problema, no me cabe la menor duda. O sea, a mí no me preocupan en absoluto las proteínas que como al día, con la cantidad de deporte que hago, es lo que menos me preocupa ahora mismo el tema de las proteínas. Y sin embargo, la fibra me preocupa poco porque como muy saludable, pero si no comiera tan saludable me preocuparía la fibra muy por encima de las proteínas, ¿de acuerdo? Preguntan si la piel de las frutas tiene más fibra que si la comes sin ella. Sí que es verdad que la piel de las frutas tiene algunos nutrientes que no tienen luego las frutas por dentro, por ejemplo la manzana. Si es ecológica, mejor, te comes la piel sin ningún problema. Si no la puedes lavar, hoy por ejemplo estaba escuchando un podcast sobre alimentación y efectivamente hablaban de remojar la fruta, en este caso la manzana, por ejemplo, en agua, con bicarbonato de sodio, unos 10 minutos más o menos, y se quita casi el 100% de los pesticidas que tiene la piel de la manzana. Con lo cual, si comes la fruta con la piel, mucho mejor que sin la piel. ¿De acuerdo? ¿Qué tal, Carol? ¿Cómo estás? Desde allí lejos. Pues seguimos con el tema de la fibra, que ya estamos acabando con esta primera parte de no solo fruta. Como digo, comer fibra es muy importante, muy por encima de comer proteínas. ¿De dónde comemos la fibra? De alimentos vegetales enteros, por supuesto, con todas sus partes. Y bueno, pues si queréis vamos pasando al siguiente tema que tengo aquí apuntado. Aquí, por ejemplo, pregunta Ceci, ¿cuántas frutas tendría que comer para llegar a esa cantidad de fibra? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Lo recomendable, así como a grosso modo, es un mínimo de 5 piezas de fruta y verdura al día, ¿de
¿de acuerdo? Pero ese número es muy pequeño, es muy pequeño. Yo te recomendaría un mínimo de 10. De 10, no, o sea, no solamente de frutas, sino combinando vegetales y frutas. Por ejemplo, ensaladas, por ejemplo, o lentejas con verduras, y luego también, por supuesto, fruta, ¿de acuerdo? Pero no tiene por qué ser sí o sí solamente fruta. Ceci, que lo has preguntado. Pues un mínimo de 10 raciones de alimentos vegetales enteros con todas sus partes, incluyendo ensaladas, incluyendo piezas de fruta. Con eso vas a llegar de sobra a tu requerimiento mínimo y mucho más del tema de la fibra. Si no es ecológica la fruta, la pelo. Efectivamente, si no es ecológica se puede lavar, pero también puedes, si quieres pelarlo, que bueno, al fin y al cabo, pues comerás menos pesticidas que si la comes con la piel. Luego, de todas formas, con el tema de ecológico, ¿no? Yo tengo en la consulta un tema que siempre digo a la gente que tengo en la consulta, que es el tema de los pesticidas que llevan los alimentos. Hay una lista que se llama los 15 más limpios y los 12 más sucios, algo así, que es una lista que es muy buena porque puedes ver de los alimentos que tienen más y menos pesticidas. Con lo cual, pues en este caso, si ves que un alimento está en la lista con más pesticidas, pues haz a lo mejor el esfuerzo de comprar ese alimento ecológico. Si a lo mejor ves que ese alimento, por ejemplo, está en la lista de los que llevan menos pesticidas, es decir, los que son más limpios, que le llaman los alimentos más limpios, pues a lo mejor no pasa mucho si lo compras no ecológico, si lo compras lo que llaman convencional. Y bueno, pues si queréis seguimos un poquito con los temas que tengo apuntados hoy. Por ejemplo, tengo también apuntado el tema del pago facial. Me llamó la atención un artículo que estuve leyendo que se titula No es China, es Madrid. El pago facial llega en fase de pruebas a los autobuses de la EMT. Es decir, hay unos autobuses que están dotados con un sistema que puedes pagar simplemente mirando con tu cara a una pantalla y ya sabe quién eres, sabe tu cuenta bancaria, sabe tu teléfono y sabe que te puede cobrar a ti la entrada de ese autobús. Y por lo visto también ya se está haciendo en algunos aeropuertos para que la gente, en vez de un pasaporte, sustituyen el pasaporte simplemente con tu cara. Bueno, pues podéis ir poniendo qué os parece, si os da miedo, si no os da miedo, si os parece una cosa genial o un avance quizás en cuanto a la tecnología, o quizás que a lo mejor te pueda tener algunas pegas que le podéis ver. Yo personalmente, y que también por eso me gusta este espacio, que puedo decir un poco mi opinión personal respecto al tema, a cualquier tema, sin ningún tapujo, y es que, bueno, creo que hay avances en la tecnología que nos han venido genial, como por ejemplo Internet, que nos permite comunicarnos ahora mismo estando cada uno en su casa. Sin embargo, creo que hay adelantos que, bueno, pues que vienen con buenas intenciones, quizás, pero hay cosas que no me fío mucho. Yo, como sabéis, tengo un pasado de ingeniero informático. Antes de estudiar nutrición, estudié ingeniería informática y eso siempre me ha gustado, el tema de la seguridad informática, el tema de la privacidad en las redes y bueno, pues si os fijáis, tampoco suelo contar prácticamente nada personal en mis redes sociales, de mi vida personal, de mi hermano, mi madre. Es algo que me parece privado y o donde vivo así exactamente, pues hay gente que lo cuelga sin ningún tapujo. Yo sinceramente no. Y bueno, pues el tema de pagar con nuestra cara, aquí por ejemplo comentan que miedo da todo esto, es una violación flagrante de nuestra intimidad. Bueno, a ver, yo creo que por ejemplo en este caso la idea es buena, que es pagar con algo sencillo, con algo que ya lleves implementado en ti, no a lo mejor tener que sacar la cartera o la tarjeta, que te pueden robar la tarjeta. Creo que la idea es buena. Sin embargo, le veo algunas pegas en cuanto a este tipo de tecnologías, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues al fin y al cabo, primero, ¿vale? Esto hay que analizarlo desde un punto de vista quizás de quién está detrás, pero no solamente quién está detrás, porque a lo mejor está el gobierno o alguna compañía que tiene que ver con el gobierno y que en principio pues tiene buena seguridad en sus ordenadores, en sus servidores. Pero claro, yo veo aquí varias pegas. Por ejemplo, tampoco sabemos a ciencia cierta qué harán con esos datos. Al fin y al cabo, nuestra cara se puede de alguna manera digitalizar hasta que sea nuestra huella dactilar. De hecho, es así. O sea, es decir, en vez de poner nuestra huella dactilar, que es única de cada persona en el planeta, utilizamos nuestra cara, que a través de algoritmos que tienen implantados pueden tener una huella dactilar en nuestra cara. O sea, nuestra cara puede ser nuestra huella dactilar, algo único e irrepetible, ¿no? Por eso se hace este sistema, porque si no, no se podría hacer. A lo mejor me pongo yo y le cobra a otro. No tiene sentido. Pues pueden hacer que mi cara sea única e irrepetible, ¿no? Y yo aquí le veo una serie de agujeros, como se llama en el mundo de la informática,
Como por ejemplo, esos datos, ¿quién los va a guardar? ¿Cómo los va a guardar? ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Los va a vender a otra empresa? ¿Se los van a quedar ellos? ¿Qué seguridad tienen esos datos en sus ordenadores? ¿Cómo sabemos que van a guardarlos siempre? Y además, aunque tengan la mejor seguridad del planeta, hayan invertido millones de euros en fortalecer sus servidores para guardar nuestras caras de una manera segura. Nadie, pero eso sí que es verdad, o sea, nadie nos puede asegurar que jamás vaya a haber algún hacker, algún cracker, que rompa esa base de datos y la publique en Internet. Eso no lo pueden asegurar nadie. De hecho, ha pasado muchos años, muchísimas veces, todos los años pasa, que hay lo que se llama brechas de seguridad, es decir, bases de datos de determinadas empresas como Facebook, Twitter, Instagram, Amazon, que luego se venden en la famosa dark web, en la famosa deep web, que se venden esos datos en Internet. O sea, eso está abierto, cualquiera lo puede comprar. Y esos datos están ahí, que lo ha roto alguien y lo ha publicado, los vende. Con lo cual, esta empresa que nos guarda nuestra cara no puede asegurar que eso no va a pasar jamás. Es imposible que nos asegure. Y si nos asegura eso, nos estaría mintiendo. Porque no puede predecir el futuro. No puede predecir que de pronto un grupo de hackers se junten y hagan virguerías y consigan romper la base de datos y publicar nuestros datos por ahí. Y aquí, por ejemplo, Esther comenta, saben dónde voy, saben cuándo voy, saben con quién voy, saben si... Claro, al fin y al cabo, efectivamente, le estamos facilitando mucho las cosas, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay unos vídeos muy buenos que en China tienen un sistema, o sea, tienen como una especie de gran hermano. Sí, efectivamente, hace poco hackearon Garmin, Y como decía, en China hay un sistema que está allí, está repleta de cámaras de seguridad del Estado y tiene un sistema muy bueno, muy avanzado de reconocimiento facial, que de hecho pueden ver, o sea, pueden ver, de hecho hay unos vídeos muy buenos, cómo pueden ver, o sea, milimétricamente y en cuestión de milisegundos, prácticamente la cara que tienes y claro, pueden saber pues dónde estás en ese momento. Y como además allí tiene un sistema de puntos que es muy hardcore, es muy fuerte, porque ya lo comentaré otro día, que hoy no me va a dar tiempo, es un sistema de puntos que según los puntos que tengas, tiene más posibilidades o no en la sociedad. Es un sistema muy fuerte. Que yo creo que en algún momento llegará a España, porque estas cosas al final se ponen como en prueba piloto por allí, pero luego les copiamos, ¿no? En este caso, les copiamos las cosas malas y no las buenas. Y como comento, pues el tema de pagar con la cara me parece a mí que no... O sea, a mí no me gusta, no me gustaría que mi cara la utilicen para eso, porque no sé qué van a hacer con eso, no me pueden asegurar que nunca se van a romper esas bases de datos. Y efectivamente, como comentaban por ahí, no sabemos si en algún momento van a haber tantas cámaras en las calles que van a poder saber dónde estoy en cada momento. Eso tampoco lo sabemos. De hecho, un sistema parecido, que creo que era Holanda o Alemania, ahora mismo no lo recuerdo, que se estuvo también probando el tema de las caras, y ahora con el tema del COVID, como la gente tiene que guardar en la calle la distancia de seguridad, pues, ¿qué ocurre? Que esas mismas cámaras, con ese sistema que estaba ya implementado de reconocimiento facial, pueden saber quién está en la calle y quién guarda la distancia de seguridad y quién no la guarda. Y eso a lo mejor dice, mira, pues yo voy a empezar a multar a la gente que está en la calle y que no guarda la distancia de seguridad. Y dices, pero es imposible, ¿cómo sabes quién es? Porque ya tenemos un sistema implantado de reconocimiento facial que funcionaba genial. O sea, al final, estos sistemas no se van a quedar en el uso inicial de pago a la MT o de pago del autobús o de pago de aeropuerto. Estos sistemas luego se van a utilizar para otros fines, para otros sistemas que según el gobierno que esté en el poder o según la tesitura que crean conveniente, lo van a utilizar para otros fines. Por ejemplo, en este caso, como acabo de decir, que ven perfectamente en la calle quién guarda la distancia de seguridad y quién no la guarda y pueden multar al que no guarda la distancia de seguridad. Porque te ven la cara, la reconocen y como ya hay un sistema implantado con ello, pues es facilísimo mandarle la multa a su casa. Con lo cual, a mí estos sistemas sinceramente no me convencen mucho, me causan un poquito de recelo. En general no me gusta que sepan dónde estoy en cada momento, dónde compro, cuánto compro, con quién voy. No me parece que eso respete mi privacidad, sinceramente. Yo creo que hay cosas que nos guardamos a nosotros mismos. Por mucho que digáis o que diga la gente, no tengo nada que ocultar, por ejemplo, y si no tienes nada que ocultar, pues dime tus contraseñas, dime todas tus claves y déjame entrar en ellas, ¿no? ¿Para qué te pones contraseñas o para qué pones llave en tu casa si no tienes nada que ocultar? Pues en este caso creo que todos tenemos algo que ocultar, al fin y al cabo tenemos una privacidad humana, intimidad, llámala como queráis, que creo que eso debe respetarse siempre. Y como va evolucionando la tecnología,
creo que cada vez tenemos peor ese apartado, creo que cada vez tenemos menos privacidad, menos intimidad. Ya lo contamos todo en las redes sociales, ¿no? Al fin y al cabo saben todos si vamos de vacaciones, con quién, por qué, todo, ¿no? Al fin y al cabo, si no lo cuelgas en las redes sociales es como si no lo hicieras, ¿no? Y es un poco curioso también que eso sea así, ¿no? Pero bueno, como digo, pues me parece que algo que debería revisarse. Quizás yo, por supuesto, no participaría en ello, no creo que participe, por muy bien que me lo pinten o tal. Yo prefiero pagar en metálico, prefiero pagar todavía con dinero metálico hasta que sea legal, porque creo que con el tiempo quizás lo acaben quitando, porque al fin y al cabo, bueno, pues igual, ¿no? Pagar con tarjeta, saben dónde compras, cuánto, a qué hora, en qué lugar. Y si pagas con dinero, pues no pueden saberlo y bueno, pues quizás en algún momento lo acaben quitando, no lo sé. Eso es un tema que no puedo predecir el futuro, pero bueno, quizás con el tiempo creo que vamos a ir en ese sentido, ¿no? Y ya no me gusta. Prefiero pagar en metálico, como digo, siempre que puedo, sinceramente. Aquí comentáis que efectivamente eso viola nuestra intimidad, o que si hubiera más cámaras me sentiría más segura yo como mujer. Bueno, al fin y al cabo yo creo que eso también es parte de la educación de la sociedad, ¿no? Si la sociedad está más educada en el respeto a todas las personas con las que convive, pues yo creo que también se puede conseguir quizás una sociedad más respetuosa con los demás sin necesidad de una vigilancia continua, ¿no? Creo que es una moneda de doble cara y que es complicado. O sea, no digo que sea 100% como una cosa o 100% la otra, porque al fin y al cabo si no hay vigilancia, pues a lo mejor tampoco la gente, a lo mejor yo qué sé, pues a lo mejor empieza a robar o a violar, no lo sé, es que tampoco puedo decir lo que va a pasar, pero sí que creo que a mí me gusta que mi privacidad se vea respetada y no sepan continuamente dónde estoy, con quién, dónde compro. Creo que es complicado. No digo que tenga la solución perfecta, pero creo que es un tema que al menos tendría que debatirse y tendríamos que formar parte o quizás comentar cosas, no dejar que lo hagan todos los demás o el político o la política de turno y que luego pues no nos guste, ¿no? lo que esté haciendo. Así que bueno, pues aquí por ejemplo comentan que mejor pagar con tarjeta para evitar la economía sumergida. Bueno, pues también eso es otra manera de verlo, como te digo, al fin y al cabo, pues eso está en cada uno. Si a lo mejor pues pagas en B, a lo mejor, bueno, pues eso ya cada uno, ¿no? Al fin y al cabo creo que a mí sí que me gusta, como digo, porque tampoco me gusta que el banco sepa todo lo que hago, dónde, cuándo, compro, por qué. Y bueno, pues la verdad que es un tema complicado, que bueno, a menos que se debata y que llegamos a un consenso, ¿no? Y bueno, pues si os parece pasamos al siguiente tema que tengo por aquí apuntado también, que es el tema de, bueno, pues cómo reducir nuestros plásticos. Como hemos hablado ya de la fibra, hemos hablado del tema de reconocimiento facial, un poco mi opinión, también un poquito vuestras preguntas también. Y bueno, pues aquí lo último ya del tema de la privacidad, que una persona salió a correr a las 8 y tenía miedo a las 3 calles de su casa. Bueno, es lo que digo, al final es que es un tema que es muy complejo, o sea, tampoco puedo decir que sea ideal, sinceramente, no lo creo, ¿no? Y bueno, pues es complicado, al fin y al cabo una sociedad que no respeta a los demás, pues bueno, pues sinceramente va a permanecer la ley de más fuerte y bueno, pues y si encima pues es una sociedad a lo mejor que sea racista o que sea machista, pues evidentemente eso empeora todavía las cosas. No digo que esto sea ideal. Y bueno, pero tampoco, sinceramente, me gustaría vivir en una sociedad súper vigilada, donde sepan dónde estoy en cada momento. No sé, a lo mejor si con la mascarilla me la puedo poner que me ocupe toda la cara, pues bueno, a lo mejor tampoco me parece mal. Pero bueno, ir todo el día con la mascarilla o una máscara en la cara, literalmente, pues tampoco sé si me gustaría. Es un tema complicado, es un tema complejo y bueno, pues ahí lo dejo, ¿vale? Y luego tenemos el último final, que es el de los plásticos. Cómo evitar o cómo reducir nuestros plásticos, ¿no? Lo he introducido con el tema de cómo vivían nuestros abuelos sin plásticos. ¿Qué tal, Sofi? ¿Cómo estás? Y bueno, pues aquí tengo un artículo muy interesante que habla de ello y lo comento un poquito por encima. Y es que, bueno, efectivamente, antiguamente no se vivía como se vive ahora. Antiguamente no había tanto plástico, era más, por ejemplo, cristal. Por ejemplo, cuando compraban algo de beber, generalmente iban en botellas de cristal, eran vasos
en vasos que se podían volver a lavar, como de cerámica, de cristal también. Y muchas veces se llevaba lo de envase retornable. Envase retornable, que es que cuando tú compras algo y... Pues imagínate, por ejemplo, a lo mejor antiguamente pues se compraba leche en frascos de vidrio. Pues si tú reutilizabas esa botella y la volvías a entregar a la tienda donde lo compraste, bueno, pues al fin y al cabo luego te devolvían a lo mejor una parte del dinero y además contribuías a no producir plásticos, ¿no? Porque si esa botella de cristal que tú te comprabas, luego la devolvías, a lo mejor el día siguiente la utilizaba otra persona diferente, ¿no? Y no se utilizaban plásticos, ¿no? O sea, sobre todo cosas de usar y tirar, que es un poco lo que también me preocupa, ¿no? Que estamos muy acostumbrados a cosas de usar y tirar. Tanto, pues, yo qué sé, platos, vasos, cubiertos, yo qué sé, tapones estos de los oídos. O sea, hay un montón de cosas que son de un uso de ¿cuánto? De segundos, quizás, de minutos, y luego se tira a la basura. Que además todo eso acaba en el mar, todo acaba casi en el mar. Se recicla muy poquito plástico. O sea, al final, los famosos 3 Rs, que es también un tema que vamos a hablar hoy, ¿no? El de reducir, reutilizar y reciclar, es un buen comienzo, desde mi punto de vista es un buen comienzo, pero no creo que sea ni mucho menos el objetivo, porque al fin y al cabo, muy poquito plástico se recicla, muy poquito plástico se recicla. Además, el reciclado de plásticos es muy costoso, energéticamente, de industria, de espacio ocupado también, o sea, que conlleva también un montón de procesos industriales con un montón de pérdidas energéticas y también de derroche y de basura generada para poner la etiqueta de plástico reciclado, ¿no? Creo que no merece la pena, creo que es un proceso que no merece la pena. Y efectivamente aquí también comenta Paula que, claro, por ejemplo, también igual el tema de higiene femenina, pues igual el tema de, pues igual tampones, o el tema compresas, pues antiguamente pues se utilizaban efectivamente compresas de tela. O también, por ejemplo, la famosa copa de luna, que igual que la copa menstrual, que también se puede utilizar como sustituto a las compresas o tampones, que eso, pues bueno, es cuestión de probarlo. Yo no lo podré probar jamás, pero es cuestión de que lo probéis, las chicas que podáis, y bueno, pues encontréis a lo mejor alguna que os guste. Pero bueno, es simplemente ir avanzando. O sea, no se trata de quién es más reciclador o quién es menos. Simplemente es ir en esa dirección. O sea, darnos cuenta de las basuras que generamos, del plástico y también de la comida, ¿no? Al fin y al cabo también echamos muchísima comida, que luego igual acaba en los vertederos, que ni siquiera se composta, que ni siquiera se reutiliza. O sea, vivimos como muy alejados de nuestra basura. Recuerdo ahora mismo que, ahora que comento esto, había un documental, que ahora no recuerdo el nombre, que era un señor estadounidense, que lo que hacía era, él iba viviendo su vida normal y corriente, y se iba pegando. O sea, él tenía como una especie de traje así como de astronauta, así como, pues eso, como así de plástico transparente. Y lo que hacía era, se iba pegando la basura que iba generando. Era súper curioso, porque claro, pasaba una semana, o sea, pasaba un día y a lo mejor se pegaba, pues yo qué sé, pues a lo mejor unos plásticos de leche, unos plásticos de tal, o sea, se iba pegando la basura que iba generando. Y claro, llegaba la semana, creo que duró como 2 semanas o así, o 3 semanas, porque ya no podía caminar, no podía ver. O sea, llevaba la basura pegada a su cuerpo, en sus brazos, en sus piernas, en su barriga, en su cabeza, y tenía tanta basura. O sea, parecía como el muñeco este de la nieve, así, el muñeco este de, no sé, de los cazafantasmas, así como muy grandote, como Michelin. Pues igual, pero en vez de ser, pues, Michelines, era basura. Y claro, no podía caminar, no podía hacer nada. Y fue un experimento muy interesante porque hacía visible lo invisible. Creo que es algo muy importante en esta sociedad, ¿no? Que al fin y al cabo, es como que lo invisible no existe, obviamente, porque no lo vemos. Y si no lo vemos, no existe. Con lo cual, si lo invisible se ve, en este caso nuestra basura, o sea, vivimos con nuestra basura, ya es otro rollo, porque ya estamos viendo la basura que estamos generando, ¿no? O sea, y no hay más que ver, pues, los contenedores de basura, por ejemplo, donde vivimos, que están repletos cada día. O sea, no es que cada día baje o se mantenga, cada día hay más basura. Y por eso yo intento reducir, a lo mejor, ya no solamente los plásticos, sino también, pues yo qué sé, a lo mejor el comprar cosas a lo mejor que no necesito. O sea, es simplemente ser consciente de ello, ¿no? Y decir, mira, pues yo genero muchísimo plástico aquí, o genero muchísima basura en este sitio, de esta manera. Cada uno tiene un estilo de vida diferente, cada uno tiene unos hábitos, y creo que es importante al menos analizarte, ¿no? Y decir, a ver, estoy generando mucha basura.
¿Qué es la basura que más genero? Pues esta. Pues a lo mejor intentar reducirla. Decir, mira, pues voy a empezar a comprar, en vez de esto, pues a lo mejor intentar comprar a granel, por ejemplo. O si a lo mejor, por ejemplo, vivimos en algún pueblo, por ejemplo, y podemos tener a lo mejor a un sitio de compostaje, pues igual llevamos la comida que no comemos, pues imagínate, a lo mejor las cáscaras de las cosas, de los vegetales, etcétera, pues la podemos compostar. En vez de que acabe en un vertedero que no se va a utilizar para nada, pues se puede compostar para luego volver a la tierra y volver a fertilizar otras plantas que nos vayamos a comer, ¿no? Es un tema complicado, es un tema complejo, sobre todo viviendo en las ciudades. Es verdad que las ciudades son el mayor... Es como un agujero negro. Al fin y al cabo las ciudades es como un agujero negro, ¿no? Lo único que hace es chupar de fuera energía, recursos, agua, de todo. Y sin embargo lo único que sale de la ciudad es basura. O sea, entra algo útil y sale basura. Con lo cual, el primer paso, pero bueno, es complicado, es huir de las ciudades. Ese es el primer paso. Si no es posible... se tardará muchísimo tiempo, ya lo sé, pero al menos en nuestras casas intentar ser conscientes de esa basura. Intentar reducirla simplemente. Voy a dar unos cuantos consejos que he estado mirando por internet bastante y creo que os nos pueden servir. O sea, voy a contar unos cuantos consejos rápidos, no tampoco vamos aquí a descubrir la rueda, o sea, esto ya es algo que ya se sabe, simplemente para que vayamos avanzando en esas poquitas cosas, ¿no? Por ejemplo, para mí lo fundamental, lo primero sería una bolsa de tela para ir a hacer la compra. O sea, para mí eso ya es nivel bebé, o sea, nivel -1. O sea, ni siquiera lo cuento ya como un punto a hacer en cuanto a reducir nuestros plásticos. O sea, ya no, ir a la compra sin tu bolsa me parece cavernario. Me parece ya de la época paleolítica. Absolutamente. O sea, eso de decir, sí, y dame 4 bolsas, no sé qué, eso me parece cavernario. Joder, lleva tu bolsa de casa, no te cuesta nada, no te ocupa nada. Y reutilízala. Maldita sea. Que luego esas bolsas acaban en el mar, matando peces, matando animales, o contaminando simplemente la comida que te vas a comer en algún momento de tu vida. Pues piensa un poco en el futuro. Si tienes hijos, piensa en tus hijos, que al fin y al cabo le vas a dejar un planeta de mierda. Literalmente. Pues no sé, vamos a pensar un poco también en los demás. No solamente nosotros y en nuestro ombligo. Como digo, el paso bebé es el tema de las bolsas de tela. Pues cómprate una bolsa de tela. Háztela. Te puedes hacer una bolsa de tela. O sea, también hemos perdido mucho lo de hazlo tú mismo, ¿no? El famoso hazlo tú mismo, que a mí me encanta, pues igual, o sea, puedes hacerte una bolsa de tela con una camiseta vieja. Es súper fácil, ni siquiera hace falta tejer. Lo cortas por abajo, bueno, hay varios vídeos en internet, cómo hacerte una bolsa de tela con una camiseta sin tener que saber coser o saber tejer, no hace falta. Simplemente con una tijera lo puedes hacer, es súper sencillo y queda súper bien. Pues ya está, bolsa de tela como paso 0 para reducir plásticos. Luego también, por ejemplo, el tema también, por ejemplo, aquí, por ejemplo, tengo varios apuntados. El tema de las... Es que está en inglés, a ver cómo... lo tengo que traducir aquí en vivo, que a veces me sale alguna palabrilla. El tema de las servilletas, por ejemplo. Joder, pues servilletas de tela, por ejemplo. Eso me parece fantástico. Igual, en vez de utilizar a lo mejor las típicas de usar y tirar, que al fin y al cabo también es basura que no necesitamos y contamina también un montón, pues una de tela, que se puede utilizar en muchos días y luego se pone a lavar y listo. Igual, pues, servilletas de tela, mucho mejores. También, por ejemplo, podemos tener pues igual, el tema de las cosas de cocina. Pues vamos a olvidarnos ya de comprar, pues eso, de desechables. O sea, esto de, ¿cómo se llama? Utensilios de cocina desechables. De platos, vasos, cubiertos. ¿Que tienes una fiesta? Bueno, pues pones tus platos de tu casa, de cerámica de toda la vida, y luego pues se lava en grupo o haces algo, pero no generas tanta basura para una fiesta de media hora, una fiesta de 1 hora. Creo que no merece la pena, sinceramente. Y luego pues igual, siempre que podamos intentamos también, pues por ejemplo, el tema de la compra de fruta, por ejemplo, verduras en los supermercados. Pues igual, llévate tu bolsa de tela, estas bolsas que ya venden en muchos lugares, que son como transparentes. Igual, pues metes ahí la fruta o la verdura y luego la pesas. En casi todos los sitios que yo he estado te dejan hacerlo. Pues ya está, cómprate las bolsas de tela con agujeritos para que se vea lo que hay dentro y pésalo con eso. O sea, no cojas una bolsa cada vez que vas a coger, pues no sé, un plátano y unos pepinos. Pues cógete una bolsa de tela, ¿vale? Y luego, pero sobre todo también está la autoobservación, es decir, mirar lo que haces, mirar tus gastos, mirar tu basura e ir poco a poco reduciéndolo. Y ya está. Igual, por ejemplo, el tema de las botellas de agua. Pues igual intentamos, pues a lo mejor beber del grifo, por ejemplo, con botellas de cristal y no comprar quizás tantas botellas de plástico que tampoco necesitamos.
Hombre, si vivimos en una zona a lo mejor, por ejemplo, que el agua no es potable, que hay muchísimos sitios que el agua no es potable, pues a lo mejor compartan a lo mejor un filtro de agua, pues igual, eso te deja el agua absolutamente potable y sin necesidad de estar comprando cada vez bidones de agua o garrafas de agua, que también pues es un gasto innecesario, ¿no? Y si tenéis ideas, las podéis ir aquí también aportando. ¿Qué hacéis con el tema del plástico? ¿Cómo lo reducís? ¿Qué habéis descubierto hace poco, hace mucho? ¿Qué os va genial? Aquí, por ejemplo, comentan que igual también implica, por ejemplo, también muchos microplásticos que luego acaban en nuestro cuerpo, efectivamente. De hecho, yo tampoco recomiendo, por ejemplo, comer pescados, entre otras razones, porque contienen, además de metales pesados, microplásticos que luego nos comemos y se nos quedan dentro de nosotros. O sea, es decir, podemos decir que ya la cadena alimenticia también ya incluye microplásticos, ¿no? Que eso es algo que es una locura. Al fin y al cabo es una locura, ¿no? No puede ser que tengamos en nuestro cuerpo microplásticos, ¿no? Aquí también, por ejemplo, tengo apuntado, igual, por ejemplo, el tema champús. Pues igual, el tema champús, el tema de los botes de champú, pues hay champú sólido, por ejemplo, que funciona muy bien, hay muchísimas marcas, y bueno, pues también es un experimento guay, hacerlo con muchísimo cuidado, obviamente, pero sobre todo igual, pues el champú, por ejemplo, de mejor en barra, que es mucho más ecológico que el bote de plástico que se compra cada 2 meses, 3 meses, ¿no? También, por ejemplo, el tema del cepillo de dientes. Igual hay cepillos fantásticos de bambú, por ejemplo, o de madera que no son de plástico. Y también incluso experimentar con cosmética casera. Por ejemplo, pues igual en vez de comprar tanto cosmético con tanto plástico, con tanta bolsa, pues experimentar con la cosmética casera. Pues desodorantes, champús, también es una manera muy buena de reducir la cantidad de plásticos que podemos generar. Y luego, pues quizás también volver un poco a lo antiguo, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí también en lo de cómo hacían nuestros abuelos para vivir sin plásticos, pues igual, muchas cosas, por ejemplo, las hacían ellos, ¿no? Como decía, el tema de hazlo tú mismo o el do it yourself, pues es fantástico para muchísimas cosas, yo diría que para todas. Y por ejemplo, mermeladas o conservas, pues igual, a lo mejor descubrir, experimentar con el tema de hacer tus propias mermeladas, además mucho más saludables, o también tus conservas de frutas, igual, o sea, es decir, podemos experimentar con un montón de cosas que hemos perdido, ¿no? Esa costumbre, quizás también por la falta del tiempo, por la falta de espacio para nosotros y para descubrirnos. Y bueno, pues creo que también es un campo muy interesante, ¿no? El tema de... me preguntan por aquí marcas de champús en barra veganos. No te sé decir ahora mismo ninguna marca de champú en barra vegano, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay. Yo sé que existen. Yo de hecho tengo uno, que es una marca francesa, que me gusta un montón. Y que no sé cómo se llama. Es una marca francesa que no sé cómo se llama. Pero sé que existe y sé que, por ejemplo, la puedes encontrar en algunas tiendas veganas o en algunos herbolarios que tienen, en este caso, marcas de champús en barra veganos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, Paula pone Kiaora. Kiaora es una marca de champús en barra veganos, es decir, que no se utiliza productos animales en su fabricación y tampoco, por supuesto, que se ha testado en ellos. Y bueno, pues, ¿qué más os puedo contar sobre el tema de reducir plásticos? Hemos hablado ya un poquito de varias cosas. También, por ejemplo, a ver, aquí se me ocurre también el tema igual de, pues, por ejemplo, si somos, por ejemplo, compradores muchas veces de, por ejemplo, de, ¿cómo se llama? Estas marcas que te dan, por ejemplo, los vasos de café o de bebidas, por ejemplo, tú puedes llevarte tu vaso o tu taza de casa y no pasa nada. Ya generalmente suelen acceder a servírtelo ahí. Con lo cual, pues ahí te ahorras, pues, un plástico diario que vas a usar 5 o 10 minutos y luego lo vas a tirar a la basura. Y creo que con esto más o menos podemos tener... aquí también me acuerdo de una cosa muy importante. La cantidad mayor de plásticos generados en el planeta son de pañales. Así que si alguien piensa tener hijos o tiene hijos, que se plantee seriamente los pañales de tela. Los pañales de tela. Porque es una cantidad de basura generada increíble. Increíble. Pero claro, obviamente yo sé que es más cómodo coger el pañal de plástico, envolverlo y tirarlo a la basura. Pero claro, al fin y al cabo, si todo el mundo hacemos eso, como ya está pasando, el planeta que le vas a dejar a tu hijo será muchísimo peor que el que tú tuviste, ¿no? Con lo cual, creo que tampoco es del todo justo que dejemos a nuestros hijos un mundo mucho peor de que había cuando nosotros llegamos, ¿no? Creo que al contrario, debemos dejar un mundo un poquito mejor, aunque sea igual, pero bueno, si puede ser mejor todavía, ¿no? Así que si tenemos hijos o si pensáis tener hijos, plantearos realmente el tema de los pañales de tela, que hay un montón de marcas ahora mismo que también tienen pañales de tela. Es menos cómodo, pero bueno, como digo, al fin y al cabo, pues a veces creo yo que la comodidad pues tiene que estar por debajo realmente de lo que deberíamos hacer.
Y si es muy incómodo tener que utilizar pañales de tela, a lo mejor tienes que plantearte si prefieres un Tamagotchi, que no hace falta limpiar el culete cuando caga. Y bueno, pues no sé qué más puedo contaros del tema de... Bueno, también el tema de las pajitas, ¿no? Lo que se llaman las... ¿cómo se llama? Las pajitas. Pues igual, si tenéis a lo mejor, si utilizáis un montón las pajitas, igual, pues mejor utilizarlas, pues a lo mejor de metal o de madera. Incluso he visto por ahí un artículo que utilizaban no sé qué restaurante como espaguetis, ¿no? Como espaguetis, que luego pues lo bebías y tal, luego lo podías cocinar. También me parece muy curioso el tema de las pajitas así, ¿no? Y bueno, pues creo que no me estoy dejando nada. Como digo, paso 1 para empezar a reducir plásticos, bolsa de tela para la compra. Bolsa de tela, eso es fundamental. Y luego ya, pues cada uno a su manera, cada uno a su ritmo, que vaya investigando. Por ejemplo, hay un movimiento muy grande que se llama Zero Waste o Cero Residuos. Zero Waste en inglés, o sea, cero desperdicio, pero en la traducción en castellano sería Cero Residuos. Hay un movimiento, como digo, muy grande, muchos grupos en Facebook, muchísima gente que publica ello en Instagram, muchísimas tiendas que también venden productos Zero Waste, es decir, que no generan residuos, sin envoltorios, sin plásticos, reutilizables, que creo que también deberíamos ir en ese camino, en esa dirección. No digo tenerlo de pronto todo Zero Waste, pero sí ir en esa dirección de reducir plásticos, de ser conscientes de la basura que generamos, que esa basura se va a algún sitio, o sea, no desaparece por arte de magia, eso se va a algún sitio, alguien se tiene que hacer cargo de ella. Y recuerdo otra vez el documental que vi de esta persona que vivía y se pegaba en su cuerpo los plásticos que iba generando, y a cabo de 2-3 semanas tuvo que dejar el proyecto porque no podía ni caminar ni ver de la cantidad de basura que había generado su vida, una vida normal y corriente. Y bueno, pues creo que eso, como digo, visibilizó lo invisible, que es nuestra basura. Así que bueno, pues espero que os haya servido al menos un poco, con eso me conformaría, y cualquier pregunta que tengáis podéis hacerla ahora mismo si queréis, o luego me la podéis hacer en privado si queréis, sin ningún problema. Y bueno, pues espero que estéis genial, espero que pase pronto el tema de la pandemia, que hagamos todos bien, hagamos nuestra vida normal como antes otra vez. Y bueno, pues cuidaros muchísimo y que estéis genial. Un abrazo muy fuerte y nos vemos la semana que viene. Tenemos un directo en Somos Pura Fibra que hablaremos sobre el cáncer de mama, cómo intentar reducir que nos pase el cáncer de mama, es decir, que prevenirlo, que es mucho mejor que el posterior. Y luego también el tema de la siesta, ¿no? Si la siesta es buena, si es mala, cuánta siesta, cuándo es mejor la siesta, cuándo no es mejor. Pues esos dos temas. La semana que viene tenemos directo, como digo, en Somos Pura Fibra, del tema del cáncer de mama, que fue el 19 de octubre, el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, y un montón de información sobre cómo podemos reducir las posibilidades de tener cáncer de mama con una buena alimentación, un buen estilo de vida. Veremos un poquito qué dicen los últimos estudios al respecto, y también el tema de la siesta, si es mito, si es verdad, si es buena, si es mala, cuánta. Espero que también os guste, os sirva, y bueno, pues cualquier pregunta, cualquier sugerencia, podéis compartir si queréis luego este vídeo, que lo voy a compartir seguramente mañana, también estará en mis redes, y bueno, pues un abrazo muy fuerte y nos vemos la semana que viene. Que estéis genial.